Hola a todos, bienvenidos a Máxima Potencia, donde nos sumergimos en el fascinante mundo del rendimiento deportivo. Así es. Hoy vamos a explorar cómo podemos entender y mejorar la potencia, la velocidad y el salto, ¿verdad? Exactamente. Y para esto contamos con un montón de información que nos ha enviado nuestra audiencia, incluyendo artículos científicos, consejos de entrenamiento, un montón de cosas. Sí, una pila de información. Nuestra misión hoy es destilar todo eso, extraer lo más importante para que entiendas cómo puedes maximizar tu potencial en estas áreas. Totalmente. Vamos a responder las preguntas más comunes, a resumir esos estudios científicos que nos han enviado en español latino, a debatir sobre los diferentes tipos de ejercicios para desarrollar potencia, Buenísimo. comparar los hallazgos de los estudios y finalmente ofrecerte un esquema de un programa de entrenamiento diseñado para ayudarte a saltar más alto, correr más rápido y tener más potencia. Prepárate para una inmersión profunda. Vamos a por ello. Para empezar, hablemos de la relación entre fuerza y velocidad. Me encanta. En el rendimiento deportivo, la fuerza que puedes ejercer y la velocidad a la que puedes realizar un movimiento están intrínsecamente ligadas. Pero ojo, la potencia máxima no se alcanza ni cuando solo tienes muchísima fuerza ni cuando solo eres rapidísimo. Claro, es como, imagina un coche. Si tiene un motor súper potente pero es lentísimo, no va a llegar lejos rápido. Y si es rapidísimo pero no tiene fuerza, no va a subir una cuesta empinada. Exacto. La potencia máxima se encuentra en un punto intermedio donde se combina una buena dosis de fuerza con una buena dosis de velocidad. Claro. Los estudios de laboratorio de H.B. Hill, realizados hace ya bastante tiempo, nos dieron una primera idea. Estos estudios sugerían que la potencia pico en un músculo aislado se da alrededor del 35-40% de su fuerza isométrica máxima, la fuerza que puede ejercer sin movimiento, y del 35-45% de su velocidad máxima de cortamiento, la velocidad a la que puede contraerse. Ajá. Pero la cosa cambia cuando hablamos de movimientos reales, como correr o saltar. Hay factores como la biomecánica, la coordinación, hacen que esos porcentajes varíen bastante. O sea que no es tan simple como aplicar esos porcentajes de laboratorio a la vida real. Exactamente. ¿Y cómo podemos medir esa relación fuerza-velocidad en movimientos más complejos, como un salto, por ejemplo? Pues investigadores como Bosco en sus trabajos de los años 80 y 90, y Sale también, se dedicaron a analizar esto con diferentes tipos de saltos. Lo que vieron es que en un salto vertical muchas veces alcanzamos la potencia máxima usando solo nuestro peso corporal. Interesante. O sea, la resistencia es nuestra propia masa y el objetivo es impulsarla hacia arriba lo más rápido posible. Y aquí entra en juego el famoso índice de Bosco, ¿no? Correcto. El índice de Bosco es una herramienta que nos ayuda a entender si un atleta tiene más desarrollada la fuerza o la velocidad. Se calcula dividiendo la altura del salto con una carga adicional similar al peso corporal, que sería el salto con carga, entre la altura del salto sin carga y el salto simple. O sea, la relación entre lo que saltas con peso y sin peso. Exactamente. Por ejemplo, si saltas 45 centímetros sin peso y 15 centímetros con un peso igual al tuyo, tu índice sería 15 dividido entre 45, o sea, 0.33. Vale, ¿y qué nos dice ese número en la práctica? ¿Cómo lo interpretamos? Un índice de 0.33 significa que con una carga igual a su peso, el atleta solo alcanza el 33% de la altura que logra sin carga. Esto nos da una pista clave para el entrenamiento. Si un deportista tiene un índice bajo comparado con otros atletas de su misma disciplina, generalmente necesita enfocarse más en mejorar su velocidad y explosividad. Si el índice es alto, quizás necesita trabajar más en su fuerza máxima. Claro, tiene sentido. Como un velocista comparado con un levantador de pesas, sus índices de Bosco serían muy diferentes. Exacto. El índice de Bosco nos sirve como un mapa para guiar el entrenamiento. Me gusta la analogía. Ahora bien, hablemos de las herramientas que tenemos para medir esta relación fuerza-velocidad de forma más precisa. Claro, tenemos varias opciones a nuestra disposición, algunas más sofisticadas que otras. Cuéntanos, ¿qué opciones tenemos? Empecemos con los dinamómetros isocinéticos. Suena sofisticado. Son aparatos que mantienen una resistencia constante durante todo el movimiento, lo que nos permite medir la fuerza y la velocidad muscular simultáneamente y con mucha precisión. Son muy útiles, no solo para evaluar el rendimiento de un atleta sano, sino también para seguir su recuperación después de una lesión. Interesante. Nos dan datos detallados sobre la fuerza máxima que puede generar, la velocidad máxima a la que puede mover una articulación y cómo esa fuerza se comporta a lo largo de todo el movimiento. Además, nos dan información sobre el control que tiene sobre ese movimiento. Imagina poder ver si un músculo se debilita en algún punto específico del movimiento. Eso es clave para el entrenamiento. Impresionante. Suena a tecnología de punta, ideal para un análisis a fondo. ¿Qué otras herramientas tenemos? Luego están los test de saltos con pesos, que ya mencionamos con el índice de Bosco.
Al analizar cómo disminuye la altura de tu salto vertical a medida que le añades peso, podemos hacernos una idea bastante clara de cómo se relaciona tu fuerza con tu capacidad de generar velocidad en los músculos de las piernas. Recuerda que la máxima potencia en estos tests suele darse cuando saltamos sin peso, porque ahí la prioridad es la velocidad con la que despegamos del suelo. La altura que alcanzas sin peso, el salto simple, nos dice mucho sobre tu capacidad para generar velocidad rápidamente, mientras que la altura con carga está más relacionada con tu fuerza máxima. Entiendo. ¿Y qué nos pueden decir de las plataformas de fuerza y los encoders lineales? He oído hablar de ellos, pero no estoy seguro cómo funcionan. Las plataformas de fuerza son unas placas que se colocan en el suelo y miden las fuerzas que ejerces contra ellas durante movimientos como saltos o sentadillas. Nos dan una imagen muy precisa de cuánta fuerza estás produciendo y en qué dirección, incluso cómo esa fuerza cambia a lo largo del tiempo. Por otro lado, los encoders lineales son aparatos que miden de forma directa la velocidad y la distancia que recorre un objeto. Por ejemplo, el encoder de Vitruve es una herramienta que se puede usar para medir la velocidad de la barra en una sentadilla o la velocidad con la que despegas en un salto vertical. Esto es genial porque nos da datos en tiempo real sobre cómo estás produciendo fuerza y velocidad a diferentes cargas. Puedes ver exactamente cómo baja tu velocidad si la carga es demasiado pesada o cómo aumenta si la aligeras. Increíble. Así que podemos ver la relación entre la fuerza y la velocidad de una forma muy detallada. Y para quienes no tenemos acceso a estas maravillas tecnológicas, hay opciones más sencillas para hacernos una idea. Sí, claro que sí. Existen métodos más sencillos, aunque no tan precisos, como las cámaras de supervelocidad, los cronómetros y las cintas métricas. Con una cámara de alta velocidad podemos grabar un movimiento y luego analizarlo cuadro por cuadro para estimar la velocidad. Con un cronómetro podemos medir el tiempo que pasas en el aire durante un salto y, usando algunas fórmulas, estimar la altura y la potencia. Y con una cinta métrica, pues podemos medir directamente la altura que alcanzaste. Aunque no nos dan una medición tan directa de la fuerza, son herramientas accesibles para tener una idea de la velocidad y la potencia que estás generando. Genial. O sea que hay opciones para todos los niveles. Exacto. Bien, ya entendemos cómo podemos medir esta relación fuerza-velocidad. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo usamos esa información para mejorar nuestro entrenamiento? ¿Cómo la ponemos en práctica? Esa es la cuestión. El análisis de la fuerza-velocidad nos permite personalizar el entrenamiento de una manera mucho más efectiva, al identificar cuáles son tus puntos fuertes y cuáles necesitas mejorar a lo largo de ese espectro fuerza-velocidad. Podemos diseñar programas que se adapten perfectamente a tus necesidades individuales. Claro, no todos necesitamos el mismo tipo de entrenamiento. Un velocista y un levantador de pesas tienen necesidades muy diferentes. Exactamente. ¿Y cómo nos ayuda esto a elegir las cargas adecuadas para entrenar? ¿Cómo sabemos si estamos levantando demasiado peso o demasiado poco para nuestros objetivos? Conocer tu relación fuerza-velocidad te guía para determinar las cargas óptimas para cada objetivo. Si quieres desarrollar fuerza máxima, usarás cargas altas y la velocidad del movimiento será naturalmente más lenta. Si buscas potencia, necesitarás cargas intermedias que te permitan moverte rápido. Y si el objetivo principal es la velocidad, usarás cargas ligeras para alcanzar la máxima rapidez posible. Incluso existen clasificaciones de zonas de velocidad en el entrenamiento de fuerza, como la fuerza absoluta, la fuerza-velocidad, la velocidad-fuerza y la velocidad inicial, cada una con rangos de velocidad específicos y ejercicios ideales. Interesante. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de cómo se aplica esto? Por ejemplo, hay estudios que muestran que para maximizar la potencia al lanzar una pesa en el press de banca de forma explosiva, la carga ideal está alrededor del 55% de tu máximo peso que puedes levantar una vez, lo que se conoce como un RM. O sea que la carga ideal para la potencia no es la misma para todos los ejercicios. Exacto. Depende del objetivo que busques y del tipo de movimiento. Fascinante. ¿Y cómo podemos saber si estamos entrenando demasiado pesado o demasiado ligero usando la velocidad? ¿Cómo nos sirve de guía en tiempo real? La velocidad con la que ejecutas un ejercicio también es un excelente indicador de fatiga y rendimiento. Si un día estás levantando el mismo peso a una velocidad mucho menor de lo normal, o si tu salto es menos alto, puede ser una señal de que estás fatigado y necesitas ajustar tu entrenamiento. O sea que la velocidad es como un semáforo en nuestro entrenamiento. Si vemos que baja, precaución. Exactamente. Nos ayuda a escuchar a nuestro cuerpo y a entrenar de forma más inteligente. Me encanta. Ahora, hablemos del entrenamiento pliométrico, que siempre se menciona cuando queremos saltar más alto o ser más explosivos. ¿Qué tiene de especial este tipo de entrenamiento? El entrenamiento pliométrico es fundamental para mejorar la fuerza explosiva y altura del salto. Se basa en el ciclo de estiramiento-acortamiento. Imagina que tus músculos y tendones son como resortes. Vale, me gusta la analogía. Cuando los estiras rápidamente, que sería la fase céntrica, acumulan energía elástica.
Si inmediatamente después los contraes, la fase concéntrica, liberan esa energía de forma explosiva, generando mucha más potencia que si solo hicieras una contracción normal. La velocidad con la que realizas ese estiramiento es crucial, porque cuanto más rápido sea, más energía elástica almacenarás, se activará más el reflejo miotático, un reflejo estiramiento que ayuda a generar fuerza, y se estimulará más tu sistema nervioso. O sea que es como aprovechar el impulso de ese estiramiento para generar más potencia. Exactamente. Sif y Verkhoshansky, dos grandes expertos en el tema, lo definieron como una acción muy rápida con el menor tiempo posible entre ese estiramiento inicial y la contracción explosiva. Ya veo. ¿Y qué tipos de ejercicios pliométricos son los más recomendables para empezar? Es importante incluir tanto ejercicios pliométricos bilaterales, donde usas ambas piernas a la vez, como unilaterales, donde trabajas una pierna a la vez. Esto ayuda a minimizar los desequilibrios de fuerza entre las piernas y mejora la estabilidad. Ejemplos comunes son los saltos horizontales, saltar escaleras, los saltos al cajón y saltar la cuerda. Clásicos. También existen los ejercicios pliométricos sin impacto, como los swings con kettlebell y los cleans, que son una excelente opción para desarrollar potencia explosiva con menos estrés en las rodillas. De hecho, se ha visto que el swing con kettlebell mejora muchos aspectos de la condición física, como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y, por supuesto, la potencia. Interesante. Una buena opción para cuidar las articulaciones. Ahora, hablemos de ese concepto que está tan de moda. El entrenamiento basado en la velocidad o VBT. ¿De qué se trata exactamente? El entrenamiento basado en la velocidad o VBT utiliza la velocidad con la que levantas un peso como la principal guía para decidir cuánto peso usar y cuánto esfuerzo aplicar en el entrenamiento de fuerza. Interesante. En lugar de basarnos solo en porcentajes de tu máximo, el 1RM, el VBT, nos permite asegurarnos de que estés entrenando en la zona de intensidad que realmente te interesa y ajustar el peso según la velocidad con la que estás moviendo la carga en cada repetición. O sea que la velocidad nos dice si estamos en el camino correcto. Exacto. Podemos medir la velocidad media propulsiva BMP y la potencia media propulsiva PMP en pruebas donde vas aumentando el peso para encontrar la carga con la que generas la máxima potencia. Y aquí tenemos unas imágenes que nos ayudan a visualizar esto de la velocidad y la carga. Sí. En la primera imagen vemos cómo, a medida que aumentamos el peso que levantamos, el porcentaje de tu 1RM, la velocidad a la que podemos moverlo, disminuye. Es una relación curvilínea muy predecible, como lo muestra la ecuación que aparece ahí, con un valor de R muy alto, 0.98, lo que significa que hay una correlación muy fuerte entre la carga y la velocidad. La segunda imagen nos muestra que esta relación no es igual para todos los ejercicios. Tenemos curvas diferentes para el press de banca y el remo con barra, cada uno con su propia ecuación. Esto subraya la importancia de conocer estas relaciones para cada ejercicio específico. Y la tercera imagen nos enseña cómo la velocidad del press de banca va disminuyendo a medida que hacemos repeticiones hasta que ya no podemos más, con diferentes porcentajes de nuestro máximo. Vemos cómo la velocidad cae a medida que nos fatigamos. Súper claro. El VBT nos da una manera muy precisa de saber si estamos entrenando con la intensidad adecuada en cada momento. Totalmente. Ahora, profundicemos un poco más en cómo podemos evaluar individualmente esa relación fuerza-velocidad. ¿Qué métodos existen? Hay varios métodos, desde los más complejos hasta los más sencillos. El método de múltiples cargas consiste en realizar saltos, ya sean saltos de sentadilla o saltos con contramovimiento, con diferentes pesos añadidos para dibujar tu perfil fuerza-velocidad personal y compararlo con un perfil ideal. Suena que requiere bastante tiempo y equipo. ¿Hay alguna alternativa más rápida? Sí, el método de 2 cargas es una opción más práctica. Se trata de hacer un salto sin peso y otro con un peso que te permita saltar unos 10 centímetros de altura. Aunque es más simple, se ha demostrado que es bastante fiable para estimar tu capacidad neuromuscular máxima. Me gusta. Más sencillo, pero efectivo. También se habla del perfil carga-velocidad, que es parecido al perfil fuerza-velocidad, pero en lugar de medir la fuerza directamente, se mide la carga externa que utilizas y la velocidad con la que la desplazas. En algunos casos esto puede ser más fácil de medir. Y para quienes buscan algo aún más accesible, ¿qué opciones tenemos hoy en día? Hoy en día hay aplicaciones móviles muy útiles. Por ejemplo, MyJump2 te permite crear tu propio perfil fuerza-velocidad basándote en los resultados de diferentes tests de salto. Qué bueno. La aplicación analiza los datos y te dice si tu punto fuerte es la fuerza o la velocidad, lo que te ayuda a enfocar tu entrenamiento en lo que más necesitas mejorar. Increíble cómo la tecnología nos facilita estas evaluaciones. La verdad que sí. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos de los diferentes tipos de ejercicios que podemos usar para desarrollar la potencia. Tarde. Por un lado, tenemos los ejercicios de fuerza tradicionales, como las sentadillas y el press de banca. Clásicos. Estos son fundamentales para construir una base de fuerza sólida, que es necesaria para poder generar mucha potencia. Totalmente de acuerdo. Incluso cuando levantas pesos pesados,
Es importantísimo intentar mover la barra lo más rápido posible durante la fase en la que la levantas. Sí, esa intención de mover el peso rápido es clave para reclutar las fibras musculares que nos ayudan a ser más explosivos. Y por otro lado, tenemos los ejercicios que son más explosivos por naturaleza. Verga. Exacto. Aquí entran en juego los ejercicios explosivos como los levantamientos olímpicos, la carga de potencia, el arranque de potencia, el Sherk, los ejercicios pliométricos y los movimientos balísticos, como lanzar un balón medicinal con la máxima fuerza y velocidad posible. Una buena variedad. Los levantamientos olímpicos, cuando se realizan con una técnica correcta, tienen una tasa de lesiones relativamente baja comparada con otros deportes y sus diferentes variaciones te permiten entrenar distintas partes del espectro fuerza-velocidad. Sin embargo, si no tienes mucho tiempo para entrenar o si tu objetivo no es convertirte en un levantador de pesas, combinar ejercicios de fuerza tradicionales con pliométricos y otras alternativas explosivas puede ser muy efectivo. O sea que hay opciones para todos los gustos y necesidades. Exacto. También se habla del entrenamiento complejo, que combina ejercicios de fuerza pesada con ejercicios pliométricos, y el entrenamiento de contraste como métodos para potenciar esa fuerza explosiva. En general, el entrenamiento de potencia se caracteriza por usar ejercicios que involucran varias articulaciones al mismo tiempo, realizados a alta intensidad, con pocas repeticiones, un número moderado de series y descansos entre series que permitan mantener la calidad del movimiento, y normalmente se colocan al principio de la sesión de entrenamiento. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos dijeron esos estudios que nos compartieron, especialmente los que estaban en español latino. ¿Qué puntos en común o diferencias encontramos entre ellos? Me parece genial. Empecemos por los estudios, análisis fuerza-velocidad en el rendimiento deportivo y análisis de la relación fuerza-velocidad y potencia por medio del test de saltos con pesos. Ambos hacen mucho énfasis en la importancia del índice de Bosco como una herramienta clave para individualizar el entrenamiento, ya que nos da una idea del equilibrio entre la fuerza y la velocidad de cada atleta. O sea que el índice de Bosco es una herramienta fundamental según estos estudios. Sí, parece ser un consenso. También coinciden en la utilidad de técnicas de medición como los dinamómetros isocinéticos y las plataformas de fuerza, aunque el estudio Análisis de Fuerza-Velocidad, biomecánica en importancia, también subraya la importancia de estas últimas para analizar las fuerzas que aplicamos al suelo al saltar o correr. ¿Y qué nos dicen sobre la carga ideal para desarrollar potencia en diferentes ejercicios? ¿Hay algún punto en común? Aquí encontramos una diferencia interesante. Mientras que análisis fuerza-velocidad en el rendimiento deportivo cita un estudio que sugiere que la carga óptima para maximizar la potencia en lanzamientos de press de banca está alrededor del 55% del máximo que puedes levantar una vez. Análisis de la relación fuerza-velocidad y potencia por medio del test de saltos con pesos destaca que en los saltos verticales la máxima potencia a menudo se alcanza utilizando solo el peso corporal. O sea que la carga ideal para la potencia varía según el ejercicio. Exacto, no hay una regla universal. También vimos algo sobre cómo usar el salto con contramovimiento, o CMYOCHI, para controlar la carga de entrenamiento. Sí, el estudio Control de la carga de entrenamiento a través del CMYOCHI explica cómo el salto con contramovimiento puede ser una herramienta útil para monitorizar la carga de entrenamiento en ejercicios de velocidad y salto. Esto se relaciona con la idea más general que aparece en análisis fuerza-velocidad en el rendimiento deportivo, de usar el rendimiento en los saltos como un indicador de si un atleta está fatigado o listo para entrenar duro. O sea que si nuestro salto está por debajo de lo normal, podría ser una señal de fatiga. Exactamente. Es una forma sencilla de monitorizar nuestro estado de forma. ¿Y qué nos dicen sobre el entrenamiento pliométrico y otras formas de entrenamiento explosivo? Hay un debate ahí. Tanto análisis fuerza-velocidad en el rendimiento deportivo como desafía la gravedad resaltan la importancia del ciclo de estiramiento-acortamiento en el entrenamiento pliométrico para generar esa potencia extra. Sin embargo, desafía la gravedad. También nos habla de los ejercicios pliométricos sin impacto, como los swings con kettlebell, como una alternativa para reducir el estrés en las articulaciones al mismo tiempo que mejoramos la potencia explosiva. Interesante. O sea que hay opciones para quienes buscan un entrenamiento más suave para las articulaciones. Sí, siempre hay que escuchar a nuestro cuerpo y adaptar el entrenamiento a nuestras necesidades. ¿Y qué encontraron sobre el perfil fuerza-velocidad en el salto y en la carrera? Son conceptos relacionados. El perfil fuerza-velocidad en salto y sprint nos dice que en atletas que no tienen mucha experiencia, evaluar su perfil fuerza-velocidad en el salto puede ser suficiente para ayudarlos a mejorar en la carrera.
Sin embargo, en atletas de alto nivel, las diferencias en la velocidad de carrera están más relacionadas con la efectividad mecánica, es decir, con la habilidad para aplicar la fuerza contra el suelo de la manera más eficiente posible. Por eso, en estos casos, es mejor hacer tests específicos de carrera. O sea que a medida que aumenta el nivel, la técnica se vuelve más importante. Exacto. El estudio también menciona que los velocistas que vuelven de una lesión en los isquiotibiales a menudo tienen déficits de fuerza, lo que se conoce como F0. Un dato importante a tener en cuenta para la recuperación de lesiones. Sin duda. También se mencionaba el entrenamiento basado en la velocidad, o VT, y algunos dispositivos como T-Force y Speed Quadrifts. ¿Qué nos puedes decir de esto? Entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad de ejecución y el entrenamiento basado en la velocidad para zonas de velocidad profundizan en cómo usar el VBT y la velocidad a la que se mueve la carga para guiar el entrenamiento de fuerza. Esto se relaciona con lo que se discute en análisis fuerza-velocidad en el rendimiento deportivo sobre cómo optimizar la carga y controlar la fatiga midiendo los cambios en la velocidad. Se mencionan dispositivos como T-Force y Speed Quadrifts como herramientas que facilitan la implementación del VBT. O sea que el VBT está ganando terreno en el mundo del entrenamiento. Sin duda, es una herramienta muy útil para entrenar de forma más inteligente y efectiva. ¿Y qué nos dicen los estudios sobre la seguridad de esos diferentes métodos de entrenamiento? ¿Hay alguno que sea más seguro que otro? Entrenamiento de la fuerza explosiva. Más allá del levantamiento de pesas, señala que los ejercicios de levantamiento de pesas, cuando se enseñan correctamente por un profesional, tienen una tasa de lesiones relativamente baja. Esto contrasta con la advertencia que encontramos en Desafía la Gravedad sobre el alto impacto que algunos ejercicios pliométricos pueden tener en las rodillas y con el consejo general que se da en potencia muscular, qué es y cómo mejorarla. De siempre consultar a un profesional y usar pesos adecuados para evitar lesiones. O sea que la clave está en la técnica y en la progresión adecuada. Totalmente. No hay ejercicios buenos o malos, sino ejercicios bien o mal ejecutados. También hubo algunas menciones a la nutrición y a la suplementación. Sí, mientras que en la discusión de Reddit guía cómo aumentar tu salto vertical, se menciona la importancia de reducir la grasa corporal a través de la dieta para mejorar el salto vertical. En otros documentos, en el contexto del entrenamiento de fuerza y potencia en general, se mencionan los posibles beneficios de la suplementación con creatina para aumentar la potencia muscular. O sea que la nutrición juega un papel importante, como en todo lo relacionado con el rendimiento. Exacto. No podemos entrenar duro y luego descuidar nuestra alimentación. Finalmente, algo sobre cómo medir la intensidad del esfuerzo. Hay alternativas a la velocidad. Entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad de ejecución introduce la idea de usar la característica del esfuerzo, es decir, cómo de difícil sientes un ejercicio en relación con cuántas repeticiones crees que podrías hacer, como una alternativa a medir la velocidad para estimar la intensidad del entrenamiento. Esto se relaciona con los principios generales de usar la carga adecuada para desarrollar fuerza y potencia que se discuten en la carga de entrenamiento y el rendimiento en fuerza y potencia muscular. Y por último, el artículo, cómo se ve afectada la curva fuerza-velocidad por el entrenamiento de fuerza muscular. Subraya la idea de que el entrenamiento debe estar dirigido a mejorar específicamente lo que te falta en esa curva fuerza-velocidad. Usar cargas altas si te falta fuerza y cargas bajas si te falta velocidad. Un panorama completísimo de lo que encontramos en los estudios. Ahora, basándonos en todo esto, podríamos darle a nuestra audiencia un esquema de un programa de entrenamiento para mejorar la potencia, la velocidad y el salto. Por supuesto. Aquí tienen una propuesta de programa. Recuerden que esto es solo una guía y siempre debe adaptarse a las necesidades y capacidades individuales. Perfecto. Cuéntanos. Evaluación inicial. Lo primero sería evaluar tu altura de salto vertical, tanto el salto simple como el salto con contramovimiento, idealmente con diferentes pesos añadidos para poder estimar tu perfil fuerza-velocidad y calcular tu índice de Bosco. Si tienes acceso a un encoder lineal o a una aplicación como MyJumpTools, genial. Si no, el método de las dos cargas es una buena alternativa. O sea, lo primero es saber dónde estamos para saber hacia dónde ir. Exactamente. Y luego. Fase de fuerza base. Esta fase duraría entre 4 y 6 semanas y se centraría en ejercicios básicos como sentadillas con barra, peso muerto, press de banca y dominadas. La intensidad sería de 3 a 4 series, de 4 a 6 repeticiones, con un peso que esté entre el 75 y el 85% de tu máximo que puedes levantar una vez, el 1 RM. El enfoque aquí es en intentar mover el peso lo más rápido posible en la fase de levantamiento, aunque la velocidad real sea baja debido al peso. El descanso entre series sería de 2 a 3 minutos y la frecuencia de entrenamiento sería de 2 a 3 veces por semana. O sea que sentar una buena base de fuerza. Exacto. Sin una base sólida no podemos construir una casa alta. ¿Y después de la fuerza base? Fase de potencia.
Esta fase también duraría entre 4 y 6 semanas y se dividiría en 2 tipos de ejercicios. Ejercicios de fuerza-velocidad, como la sentadilla con salto, cargadas de potencia o arranques de potencia, si tienes buena técnica o un entrenador que te supervise, y lanzamientos de balón medicinal. Y ejercicios de velocidad, fuerza y pliométricos, como saltos al cajón, saltos con contramovimiento, saltos a una pierna y swings con kettlebell. Una buena combinación de ejercicios para desarrollar potencia. Sí, la idea es trabajar diferentes aspectos de la fuerza y la velocidad. En los ejercicios de fuerza-velocidad, la intensidad sería de 3 series de 3 a 5 repeticiones, con un peso que sea el 30-60% de tu 1RM o solo con tu peso corporal, enfocándote en saltar lo más alto posible en las sentadillas con salto, un peso moderado en las cargadas de potencia o arranques de potencia, priorizando la velocidad y la explosividad y buscando la máxima velocidad en los lanzamientos de balón medicinal. En los ejercicios de velocidad, fuerza y pliométricos, la intensidad sería de 3 series de 5 a 8 repeticiones en los saltos al cajón, enfocándote en un despegue y aterrizaje rápidos, 3 series de 8 a 10 repeticiones en los saltos con contramovimiento, buscando la máxima altura, 3 series de 5 a 8 repeticiones por pierna, en los saltos a una pierna, con variaciones horizontales y verticales, y 3 series de 10 a 15 repeticiones en los swings con kettlebell, enfocándote en una extensión explosiva de la cadera. ¿Y qué hay del descanso y la frecuencia? El descanso entre series sería suficiente para poder mantener la potencia en cada repetición. Por ejemplo, 2-3 minutos para los ejercicios de fuerza-velocidad y un poco más para los pliométricos. La frecuencia de entrenamiento sería de 2 a 3 veces por semana, asegurándote de tener suficiente descanso entre sesiones, especialmente después de los pliométricos. Recuerda que Verkhoshansky recomendaba para atletas avanzados no más de 8 a 12 saltos por sesión y no más de 2 sesiones por semana. Interesante. Y para terminar, ¿qué nos queda? Fase de velocidad y agilidad. Esta fase duraría entre 2 y 4 semanas y se centraría en ejercicios como sprints cortos de 10 a 30 metros a máxima velocidad, enfocándote en la aceleración y en mantener una buena técnica de carrera a alta velocidad. Ejercicios de cambio de dirección, como carreras de lanzadera, ejercicios con escalera de agilidad o con conos, y saltos específicos de tu deporte. La intensidad sería máxima en los ejercicios de velocidad, el descanso sería de recuperación completa entre repeticiones y series, y la frecuencia de entrenamiento sería de 1 a 2 veces por semana. Un programa súper completo para mejorar la potencia, la velocidad y el salto. Sí. Algo más que debamos tener en cuenta a la hora de poner en práctica este programa. Sí, algunas consideraciones adicionales. Siempre haz un buen calentamiento antes de entrenar, incluyendo estiramientos dinómicos, ejercicios específicos del movimiento que vas a realizar y series ligeras de los ejercicios principales. Al final, enfría con estiramientos estáticos. No olvides la importancia de una buena nutrición e hidratación para el rendimiento y la recuperación. Descansa lo suficiente y asegúrate de dormir bien para que tu cuerpo se pueda adaptar al entrenamiento y evitar lesiones. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Ajusta el programa según cómo te sientas y cómo vayas progresando. Considera usar el BBT para monitorizar tu rendimiento y ajustar las cargas según la velocidad con la que te muevas. Se ha visto que una disminución de la velocidad de alrededor del 20% entre series puede ser beneficiosa para la recuperación. Un montón de consejos valiosos. Para cerrar esta inversión profunda, ¿cuáles serían las ideas más importantes que nuestra audiencia debería llevarse a casa? Lo fundamental es entender esa relación entre la fuerza y la velocidad y cómo influye en tu potencia, velocidad y capacidad de salto. Hay muchas formas de medir esta relación, desde equipos de laboratorio hasta aplicaciones en tu teléfono. Conocer tu perfil individual es clave para personalizar tu entrenamiento, elegir las cargas adecuadas y ver cómo progresas. Recuerda que el entrenamiento más efectivo es aquel que ataca directamente tus debilidades en esa curva fuerza-velocidad. Y este programa que nos has dado es una excelente guía para empezar, pero siempre recordando que hay que adaptarlo a cada persona. Exacto. Y con esto los dejamos pensando, ¿cómo va a cambiar tu forma de entrenar ahora que entiendes mejor tu perfil fuerza-velocidad único? Buena pregunta. ¿Cómo vas a desbloquear tu máxima potencia? Los animo a que piensen en qué parte de esa curva necesitan enfocarse más y a que investiguen más sobre el entrenamiento basado en la velocidad y los ejercicios pliométricos. Un final que invita a la reflexión. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la potencia, la velocidad y el salto. Hasta la próxima. Hasta luego.